Son las 7:39. Saludamos al ingeniero Fabián Jaramillo Palacios. Él es un profesional de larga data, tiene una maestría en ciencias en potencia electrónica en una universidad de Inglaterra, ingeniero eléctrico, graduado en la Universidad de Cuenca. Ocupó importantes posiciones, fue superintendente de telecomunicaciones desde julio 2008. Fue asesor en telecomunicaciones, gerente de telecomunicaciones de etapa. En suma, tiene una amplia trayectoria y conocimiento tanto del sector de las telecomunicaciones como por su profesión del sector eléctrico. Le damos la bienvenida, Fabián, tras mucho tiempo de ausencia en la vida pública, por lo menos en este medio de comunicación. Le hemos invitado el día de hoy para hablar de estos temas que usted además hizo referencia en un reciente artículo en la página de Centralízate de Diario El Mercurio, un tema local que esperamos también abordarlo en este diálogo. Pero quisiéramos conocer e iniciar su intervención con su criterio sobre lo que está sucediendo con el caso Progen ATM Austral, que de alguna manera ha puesto en muy mal predicamento al gobierno por la forma en que se han manejado nuevamente contratos emergentes. Se lo hizo hace aproximadamente un año. Bienvenido. Gracias, Gustavo. Un cordial saludo a usted y a los oyentes de Antena 1. Realmente placentero poder conversar sobre estos temas, aunque nos duela en lo personal y en el sentimiento como ecuatorianos de que estemos atravesando este tipo de situaciones a través de contratos que se han realizado, digamos, de una manera, para poner un calificativo, alegre. Este tipo de contratos en un momento de crisis, cuando el Ecuador debía responder hacia la ciudadanía por un mal manejo previo, no solamente del gobierno presente, sino de varios anteriores que no cumplieron con la planificación debida y que se debieron contratar centrales de generación de emergencia, como fue el caso de Progen, de Austral y otras. Llama la atención que se lo haga de manera apresurada, se lo haga de manera indebida, sin recibir las garantías pertinentes, sin hacer las verificaciones indispensables sobre el cumplimiento de las características técnicas que debían satisfacer los equipos al momento de recibirlos, al momento de verificar, antes ni siquiera de que se los despache desde su puerto de origen. Debió haberse hecho las verificaciones respectivas. Eso ya conocemos que no se hizo, que se lo hizo a través de videos, que se lo hizo a través de personas que conocían muy poco del tema, y eso es lo lamentable, que las contrataciones y las decisiones las adopten personas que a duras penas diferencian términos y parámetros que deben cumplir los equipos que deben entrar a operar en Ecuador. Así pudimos comprobar que se contrataron generadores que debían operar a 50 ciclos. Eso no es factible que operen dentro del sistema nacional, que se caracteriza por tener una frecuencia industrial distinta de 60 ciclos. Todos estos temas obedecen a la falta de planificación, más bien dicho, a la falta de ejecución de la planificación, que sí se la ha realizado, pero que sin embargo no se la ha cumplido en ninguno de los momentos en los cuales los distintos gobiernos debieron emprender en proyectos que están catalogados, que están estudiados, que están definidos. Tal el caso de Santiago, tal el caso de Cardenillo y otros más que debieron haber iniciado su construcción hace 5 o 6 años y que hasta el día de hoy todavía no han dado el inicio de construcción, ni Así es, siquiera de contratación no de hay nada estos proyectos. absolutamente en concreto sobre estos proyectos, particularmente Santiago, sobre el cual por tantos años se ha hablado en los distintos gobiernos. Esperemos que Exactamente. el tiempo nos dé para hablar también de estos proyectos, hablando sobre el futuro eléctrico de Ecuador, el futuro de la energía eléctrica. Pero
Quedémonos por el momento con estos casos que han generado este escándalo. El impacto económico de estos contratos fallidos ha ido mucho más allá de los pagos directos. El experto energético, colega suyo, Fernando Salinas, calculaba que el costo directo de esto, que él lo calificó muy claramente como una estafa, ascendía a cerca de unos 200 millones de dólares, sumándolos aproximadamente 140 millones del caso Progen ATM y 70 millones de Austral. Y el daño para el país, lucro cesante o costo de oportunidad, él lo cifraba en el orden de unos 1.000 millones de dólares. Eso es lo lamentable. En realidad, como lo dije, este tipo de contratos se lo ha hecho de manera poco cuidadosa, para poner solamente un calificativo. No se ha exigido las garantías, se ha adquirido, se ha contratado equipos que no cumplen con las características técnicas, no están operativos actualmente. Y sin embargo, también en contraparte hay otros que sí están operativos y que en cambio no reciben la remuneración. Eso es un contrasentido, es decir, se paga por algo que no sirve y los que están sirviendo no reciben pago, con lo cual se crea un ambiente también de incertidumbre en el sector, un ambiente de poca confianza para que otras personas u otras entidades tengan la intención, cuando menos, de invertir en el país, de poner a disposición del Ecuador equipos de generación. Si es que no hay certeza de recibir pago, tampoco hay manera de que las personas que están pretendiendo hacer este tipo de inversiones se animen a hacerlo definitivamente. Recordemos que desde el gobierno del señor Lasso se hizo una adjudicación como de 500 megavatios para nuevos equipos de nuevas centrales de generación. Ninguno de ellos se ha puesto en operación. ¿Por qué? ¿Por qué no se ha ejecutado estos proyectos? Porque carecen de certeza de que van a recibir pago en el momento que comiencen a operar. Entonces, las inversiones que pueden realizarse en el país están en tela de duda. Como digo, algunas que sí se han cumplido, una que conozco aquí cerca en El Descanso, está operando, sin embargo, el pago por la generación no se realiza, mientras que hemos erogado como 140, 160 millones de dólares, como el 70% de los contratos fallidos a los que hizo referencia Gustavo, y que de esos no se ha recibido ni un solo kilovatio hora. Con un detalle gravísimo, pero gravísimo, el hecho de que se haya hecho sin garantías de ningún tipo, ni garantías bancarias, ni garantías de seguros. Esa es la situación lamentable. Es decir, este momento se echa culpa a funcionarios de nivel medio que se supone que fueron los que elaboraron o ejecutaron estos proyectos. En realidad, yo pensaría, en mi opinión, que esto fue impuesto. En realidad no fue decidido, no fue recomendado por técnicos, sino fue impuesto por alguien que ya hizo los contratos previamente y que simplemente dispuso que alguien los ejecute. Lamentablemente sabemos que las personas que se encuentran cumpliendo labores dentro de las instituciones son también objeto de presiones, eso es innegable, pero claro, ya depende de cada uno el mantener su criterio y su opinión, mantener los principios que deben guiar su actividad profesional y no dejarse presionar por ese tipo de abusos. Ingeniero Jaramillo, muy buenos días. Quizás este es uno de los temas fundamentales. Incluso hay ya un informe de la propia Contraloría General del Estado, no Gustavo dio cifras mucho más altas, pero el informe de la Contraloría habla al menos de unos 100, 140 millones de dólares de perjuicio, pero aquí son, como usted dice, los mandos medios quienes terminan siendo responsabilizados por todas las omisiones, las irregularidades e ilegalidades en procesos de esta naturaleza. Pero ¿qué pasa con las responsabilidades políticas
políticas en orden de jerarquía. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el ministerio? Le hemos escuchado en más de una ocasión al ministro de Transporte y Obras Públicas actual, pero que en su momento fue ministro de Energía y quien fue parte incluso de las negociaciones, prácticamente lavándose las manos, e incluso llegó a decir que Calero sabía en lo que se metía y que ya es responsabilidad de él que haya firmado estos contratos. Pues aquí no deja de preocupar todas esas responsabilidades políticas que, al no haber una observancia, al no haber incluso una sanción, no se garantiza que no se vuelvan a repetir, y de alguna manera lo que ha ocurrido aquí es que se le ha obligado a SELEC a asumir estas responsabilidades. Eso es lo lamentable, Rosana. En verdad, se imponen criterios por parte de gente, de funcionarios que están en niveles jerárquicos superiores, pero que carecen de la formación específica en estos temas. Ni el ingeniero Luque ni la abogada Manzano conocen de esta temática. Hemos visto precisamente adquisiciones o contrataciones de equipos que no cumplen con las características técnicas que deberían ser indispensables para que puedan operar en el país. Sin embargo, estas personas han sido designadas para cumplir estas funciones, desempeñarse como ministros, y estas personas, lamentablemente, sin el conocimiento, están conduciendo al país a la debacle, ¿no? Porque no se está ejecutando algo que es indispensable. Hoy estamos terminando el año 2025 y ninguna de las obras planificadas grandes en el Plan Maestro de Electricidad se están cumpliendo. Apenas se ha hecho alguna repotenciación de la transmisión y de las subestaciones en la zona del Oro, pero todos estos temas deberían responder a una planificación global, deberían responder a ese plan maestro que sí está elaborado, pero que lleva años y años de atraso y que en cualquier momento vamos a tener que pagar la factura. Esto de los temas Estamos dependiendo en este momento de Colombia. Esto de los temas técnicos también es otro aspecto muy preocupante, una aparente falta de conocimiento, pero que genera, por supuesto, serias dudas, pues una persona medianamente educada, con un mínimo de sentido común, puede diferenciar y saber lo que es energía eléctrica de 50 Hz o 50 ciclos a diferencia de los 60, y saber además qué tipo de energía se usa en Ecuador. Es un tema, un dilema en el cual nos enfrentamos muy tempranamente en nuestras vidas, es decir, es un tema de sentido común, no un tema técnico, por lo que no podemos entender cómo el contrato de Austral pasó todos los filtros para esos 70 millones de dólares de perjuicio que se generó al Estado. Realmente sorprende, ¿no? Es decir, el proveedor tampoco es una entidad técnica, eso es a claras luces lo que estamos observando, porque si el proveedor fuese una entidad técnica, esta entidad técnica debería haber averiguado como mínimo cuál es la frecuencia a la que operan los sistemas de generación en Ecuador y hacer una provisión acorde con ello. Tanto es así que la misma proveedora entrega equipos de 50 Hz, una parte de ellos, y otros de 60 Hz. Es decir, ni entre ellos siquiera era factible que puedan ponerse en paralelo. Era imposible que puedan operar entre los equipos proveídos por una sola de estas empresas operantes. Entonces, llama la atención que se contrate, entre comillas, con empresas expertas, que lo único que están evidenciando es que son expertas en otro tipo de negocios, que es en el lleve, en la utilización indebida de las oportunidades, de las situaciones emergentes que vive un país para ofrecer y vender equipos que seguramente eran chatarra y estaban fuera de uso en otros lugares. Y hablando justamente de estas situaciones que parecerían, viendo inocentemente las cosas o con beneficio de la duda, un tema de competencia o incompetencia técnica, pero que llevan a dudas de corrupción y también de negligencia,
Quisiéramos que nos hable sobre la denuncia hecha por usted en la página dominical de diario El Mercurio Descentralízate sobre una nueva instalación que se prevé que esté en marcha en la central térmica de El Descanso. Sobre ese tema yo había hecho un cuestionamiento, me había cuestionado yo mismo de que a lo mejor estoy desactualizado y que por eso no conocía de que a lo mejor han cambiado algunos conceptos y que por eso se estaban pretendiendo hacer unas instalaciones y unas adquisiciones de equipos que en mi opinión no deberían estar ni ubicados en ese sitio por varias razones. Una de ellas es el peligro de inundaciones que se pretende solventar con una elevación del nivel del piso de 2,50 metros que supuestamente eliminaría o reduciría el riesgo de inundaciones. Pero eso es lo de menos, es decir, la ubicación del descanso es inapropiada para equipos de generación térmica, porque este sitio se encuentra como a 2,300 metros de altura sobre el nivel del mar y todos sabemos que el rendimiento de los equipos termoeléctricos disminuye con la altitud. Por lo tanto, ¿en dónde deberían estar esos equipos? Preferiblemente en zonas cercanas al nivel del mar, donde, si es que la empresa que está contratando es Elegaustro, ellos tienen, por ejemplo, centrales de generación en Ocaña. Ocaña no está precisamente al nivel del mar, pero se encuentra a una altitud notablemente menor que el Descanso, entonces podría ser un sitio más adecuado. Podría ser La Troncal, podría ser Vilagro, podría ser preferiblemente en una zona cercana a los puertos, eso sería lo deseable, o cercana a los sitios en donde se puede recibir el crudo pesado, que ese es el otro cuestionamiento. ¿Por qué se pretende poner centrales de generación con combustible de diésel si sabemos que hay otros combustibles que tienen un rendimiento energético mucho mayor, como es el crudo pesado? Naturalmente que para una central de emergencia momentánea está bien, contrate diésel, contrate con cualquier tipo de combustible, puede ser gas, puede ser cualquier otro tipo de combustible, pero no para una central de largo plazo. Tendría que ser una central que opere con crudo pesado, con HFO, y con este combustible debería estar garantizándose una vida útil prolongada. El otro tema es el tamaño de los equipos y el voltaje de generación. Naturalmente, si se trata de equipos pequeños, normalmente los voltajes a los que operan estos equipos suelen ser 480, pueden ser 220 voltios, etcétera. Pero eso es para equipos pequeños de emergencia, no para equipos grandes. Los voltajes de generación son 4,160, 6,300, 13,800, etcétera. Entonces, eso debería haberse mirado con mayor cuidado al momento de hacer una convocatoria de este tipo. Creo que por fortuna ese llamado de atención ha tenido oídos y se ha dejado de lado este proceso, al menos momentáneamente. Ojalá que no haya presiones de algún otro tipo que obligue a adquirir equipos en paquete con equipos de generación de 1,500, 1,800, 2,000 kilovatios y que estén operando a 480 Hz con un equipo de transformación adicional y con las pérdidas consiguientes. Ahora, ingeniero, ha habido ya una inversión importante en esta termoeléctrica de El Descanso. Incluso el asambleísta de la SOE, Gerardo Machado, también ha hecho una serie de denuncias y sobre los riesgos, además, que podría implicar el avanzar en esta termoeléctrica en este sector de hundimientos, de inundaciones y de otros riesgos en esta zona. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? A ver, diferenciemos, son dos cosas distintas. Yeah. La una es una central de generación contratada por emergencia que está operativa. Esa es una. Otra es la que se estaba pretendiendo contratar, una nueva que se quería colocar en donde una nueva termoeléctrica que se quería colocar en una zona cercana, en la cancha que existe ahí, en la zona del Descanso. Ahí se quería colocar una nueva termoeléctrica de potencia similar a la que está operativa ahí,
y a la otra que está ya en desuso por parte de Legaustro se quería volver a colocar ahí, otra vez con diésel, es decir, esa es una tercera central que se querría colocar en la misma zona. Debo ahí reiterar las condiciones de inconveniencia de que sea en ese sitio, de que sea con diésel y de que sea con equipos pequeños. Lo otro es una central de emergencia que en algún momento incluso podrá removerse de ese sitio y podrá llevarse a cualquier otro lugar. Bien, el tiempo es corto, lamentablemente, Fabián, pero quisiera también tratar sobre otro tema en el cual usted tiene una gran experiencia, mucha experticia, pues fue superintendente de telecomunicaciones en el país. Hablar sobre el concurso de frecuencias, un tema que afecta muchísimo a la comunicación en el país. Hay, me parece que más de 1000 frecuencias que se encuentran en entredicho, se encuentran caducadas y que se los pone nuevamente a disposición para un concurso público, pero una situación verdaderamente extraña. El concurso de frecuencias de radio y televisión fue convocado oficialmente a finales del 2024, al inicio de la campaña electoral para el proceso electoral del 2025. Ese transcurrió con una serie de exigencias técnicas que no se daban en el pasado, que está muy bien, pues quizá la capacidad técnica de los radiodifusores habrá mejorado con los años, pero son estudios sumamente exigentes desde el punto de vista técnico, de sostenibilidad económica, etcétera, etcétera, que tienen un alto costo para los radiodifusores realizarlos. Arcotel convocó el 19 de diciembre, terminó el tema electoral y se lo suspendió, se lo anuló más que suspendió, con altísimos costos para los medios de comunicación, aproximadamente para Radios de Cuenca, unos $10,000 en la gestión de estos estudios y otros $10,000 congelados en una cuenta de seguros o de bancos como garantías para este proceso. Se lo suspendió sin más, sin que nadie levante su voz por lo crítico y delicado que significa esto para los medios de comunicación, posiblemente, y sin mayor explicación, simplemente de un plumazo esto quedó en cero. Este concurso se ha vuelto a convocar, se lo ha hecho nuevamente en los últimos días de este año y ahora se abre ya un gran portal de incertidumbre. El resultado, esto dicen las bases, ahora se lo dará a conocer dentro de un año. ¿Cómo ve usted esta situación? ¿Es justificada o qué es lo que está pasando con el tema de los concursos del espectro radioeléctrico? Bueno, ahí hay varios temas, Gustavo. Partamos de un informe de Contraloría de hace muchos años, en donde se hizo notorio que había algunos radiodifusores que disponían de un elevado número de frecuencias. Entonces eso se satanizó un poco y se daba a entender de que algunos de estos radiodifusores tenían algunas decenas de emisoras bajo su control y poder. En la práctica sí había algunos casos, no podemos desconocer que había esa situación, pero también había un malentendido en el sentido de que, por ejemplo, emisoras como las que ustedes han gestionado durante algunos años, tenían equipos de repetición o tenían equipos que requerían conducir la señal desde el estudio a la zona de transmisión. Y en el caso de emisoras que tenían cobertura mayor, no solamente en una localidad, sino en varias, requerían trasladar esa señal hacia otras zonas de repetición. Y se daba a entender de que cada una de estas frecuencias que se empleaban para transmitir la señal de un sitio a otro era una emisora distinta, lo cual no es cierto, no era una misma emisora que estaba transmitiendo en distintas localidades. Obviamente empleaba 4, 5, 6 frecuencias para efectuar las conducciones de la señal, digamos, desde los estudios a la antena, de este sitio de antena a otra repetidora y así por el estilo. Y se satanizó un poquito el tema. Eso dio lugar a que varias emisoras terminaran cambiando de dueño, terminaran poniendo a nombre de terceras personas para que desaparezca este tipo de existencia de acaparamiento de frecuencias y cosas así.
Eso ha demorado los concursos. Ese es uno de los aspectos que ha demorado los concursos. El otro aspecto es también la falta de experiencia y de conocimiento de quienes están a cargo de llevar a cabo este proceso desde el lado de la autoridad de telecomunicaciones de Ecuador. Eso ha hecho que las convocatorias hayan resultado fallidas, que los estudios que se han elaborado no sean aceptables en el transcurso del tiempo, que las condiciones que se exigen que deben cumplir no sean igualmente convenientes. Es decir, se comienza a poner en tela de juicio cosas que antes era responsabilidad del radiodifusor. Es decir, si es que le va bien o le va mal económicamente, era asunto del radiodifusor. Pero Aquí, por de allí yo alguna manera, quisiera recordarle, posiblemente usted habrá seguido por un interés profesional el tema. La principal anulación para las frecuencias de FM de este concurso fue porque no se había convocado a concurso sobre un segmento del espectro radioeléctrico que no es utilizado y no va a ser utilizado. así Así de es. incomprensible fue la situación. Eso es lo que llama la atención, es decir, quien hace ese tipo de procesos debe estar debidamente calificado y conocer cuáles son los rangos del espectro radioeléctrico que van a ser asignados, cuáles son los rangos del espectro radioeléctrico que van a ser utilizados para ese tipo específico de transmisión. No puede usarse cualquier rango del espectro para cualquier tipo de transmisión. Por eso llama la atención que desde la autoridad haya ese desconocimiento. Me precio de haber conducido una entidad técnica de control que sí sabía lo que hacía, que sí sabía exactamente cómo debía manejar esos aspectos, que hizo un ejemplo de lo que podía ser la actividad de control dentro del Ecuador. Lo digo con mucho orgullo. En algún momento, AZETA, la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones de la Comunidad Andina, nos visitó a decir, ¿por qué no nos están contratando por asesorías y consultorías como en una época nos hacían? Dije, ven y mira lo que tenemos ahora. El, el comentario que nos hizo Marcelo López en ese momento, el director ejecutivo de AZETA, fue: realmente les felicito. Yo creo que en este momento ustedes deberían ser los asesores de otras entidades de control a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Y así en efecto fue. De hecho, nuestros funcionarios pasaron a hacer asesorías en Argentina, pasaron a hacer asesorías en Paraguay, hicieron asesorías en algún sitio en México, etcétera. Es decir, sí tuvimos la experiencia y la experticia como para poder hacer ese tipo de labor. Es decir, sí hay un conocimiento, sí hay capacidad técnica en Ecuador. Lo que está ocurriendo es que en este momento hay también improvisación dentro de las entidades que se deberían estar dando las pautas y guías para el desarrollo de estas actividades. Gustavo, el tema de las frecuencias es uno de los temas. Veamos que una gran cantidad de emisoras dejaron de operar, han salido del aire, el caso de Ondas Azuayas, el caso de otras emisoras como Radio Cuenca y otras más que estaban aquí en la zona, y muchas a nivel nacional que ya no están operativas. ¿Por qué razón? Porque se han exigido estudios y condiciones que no son aplicables en la vida real. Pensemos en este momento, ¿dónde hay una zona adecuada para colocar una antena de AM en la zona del entorno de Cuenca que tenga más o menos un par de hectáreas para poder colocar los elementos radiales que puedan transmitir la señal hacia las distintas localidades? Entonces, ese tipo de exigencias no pueden seguirse poniendo como lo que fue en el pasado. Hay evoluciones técnicas que ya existen en este momento que deberían ser aprovechadas. Yo he propugnado desde hace mucho tiempo, no he tenido eco lamentablemente, de que deberíamos buscar un mecanismo de transmisión semi analógico para las emisoras de AM, que debería ser realmente
fabuloso que podamos volver a tener este tipo de señales sin necesidad de ocupar grandes Así espacios es. para la colocación de las antenas. La banda de AM ha resucitado, por así decirlo, en países muy importantes del mundo como los Estados Unidos con la M digital. Aquí entendemos que en este concurso último no se ha convocado ya para frecuencias de AM, por lo que hasta el momento no se tiene más información. Aparentemente la banda de AM desaparecería, pero esto está por verse. Hay aún importantes radios en esta zona del país que funcionan en la frecuencia de AM. Pero para finalizar este tema, el resultado de esta forma de manejar los concursos ha dado también el hecho de mantener en jaque a los medios de comunicación, a centenares de medios de comunicación en el país que ven el paso de los años con un alto grado de incertidumbre, con una falta total de seguridad jurídica y con enormes costos. Ojalá estas políticas realmente se cambien, que son otra forma también de afectar a la libertad de prensa y libertad de expresión en Ecuador. Quisiera al cierre, Fabián, sin perjuicio de que se refiera a cualquier otro tema, preguntarle sobre el futuro eléctrico, volviendo al inicio de este diálogo. Ecuador sigue con un déficit de entre 900 a 1000 megavatios, cifras que la dan los expertos sin visos de solución. Y hablemos allí de lo que usted tocó, del proyecto Santiago, ese megaproyecto que podría realizarse en el austro del país, y también del proyecto Coca-Cola Sinclair, uno de los proyectos que mayor corrupción generó y que se encuentra todavía en entredicho a varios años de su construcción. Esa es la realidad, Gustavo. Estamos en un momento crítico para el país. Hay un déficit acumulado de producción de energía de más o menos 900 megavatios que no se están ejecutando de ningún otro lado para poder suplirlos en el momento en el que estos sean necesarios. Estamos dependiendo de la caridad que Colombia nos pueda hacer entregándonos energía en los momentos en los que nosotros podamos requerir. Ahí dependemos de los 400 o 500 megavatios que nos entrega Colombia. Debemos estar además cruzando los dedos para que esta suerte de caridad que nos está haciendo San Pedro con la lluvia se mantenga en los próximos meses y años. Ojalá que eso ocurra, pero en realidad lo que tenemos que hacer es ejecutar estos proyectos. Sobre Santiago, yo hice una propuesta hace un poco más de un año cuando estábamos en plena crisis de los apagones del año 2024. Yo había propuesto que ejecutemos los ecuatorianos. Es una idea que puede sonar un poco loca, es decir, aportemos $2,000, 1,5 millones de personas para ejecutar este proyecto. Si logramos levantar $3,000 millones, podremos ejecutar el proyecto. Eso es así de sencillo, entre comillas, ejecutar este proyecto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Dar las facilidades. Para eso le escribí a la ministra, le envié la propuesta. La respuesta que me dio, me dijo, es interesante. Ok, si es interesante, sentémonos, discutamos, me diga, no es el mecanismo, busquemos otro. Cualquier cosa está bien, pero haga que este proyecto se ejecute. Sobre lo de Coca-Cola Sinclair, con todos los problemas que ha tenido Coca-Cola Sinclair, de todas maneras nos ha salvado durante casi 10 años. O sea, no vamos a desconocer que es una central que tuvo 1001 problemas en la contratación, en la forma en la que se ejecutó y todas esas cosas. Es verdad que así ha sido, pero de todas formas, durante 10 años nos ha solucionado y nos ha salvado la vida a los ecuatorianos de tener esa disponibilidad de energía. Si no se hubiese ejecutado Coca-Cola Sinclair, lamentablemente este rato estuviésemos cruzados de brazos, lamentándonos que no tenemos energía para operar en lo más mínimo. 1,500 megavatios es una cantidad importante, es la segunda localidad importante de generación de energía que tiene Ecuador luego del complejo Pauta Integral.
¿Dónde debemos centrar nuestros esfuerzos? En la ejecución de esos proyectos. Hagamos Santiago con el mecanismo que yo he propuesto, con cualquier otro. Hagamos Cardenillo, hagamos las centrales grandes, que van a tardar 6 años, no es que van a estar para mañana. Y también entonces comencemos a contratar equipos y sistemas de generación, pero de verdad, con criterio técnico, con responsabilidad, para que no vayamos a caer de nuevo en los problemas que ya hemos mencionado con las emergencias que se declararon en meses pasados. Bien. El tiempo se nos ha agotado, Fabián. Queda para otro capítulo, ojalá poder hablar sobre Legaustro, esa empresa que tanto aportó al austroecuatoriano, hoy ya desligada en sus objetivos de esta zona del país. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Gustavo, a las órdenes siempre. Declaraciones del ingeniero Fabián Jaramillo Palacios, ex superintendente de telecomunicaciones, académico, fue también gerente de telecomunicaciones de Tapa. Son las 8:14.